Muy buenas, hoy quiero compartir con vosotros unas leyendas nórdicas que me cautivaron cuando las conocí. Espero que las disfrutéis. Comenzamos. La primera historia es celta y forma parte del ciclo de western, una de las principales fuentes históricas sobre la mitología antigua irlandesa. La narración inicia en una gran fiesta organizada por el rey en la noche de Samhain, a la que asistieron muchos invitados, incluyendo a un joven artista y su esposa embarazada. La celebración era muy animada, todos comían, bebían, reían y conversaban, hasta que de repente, un sonido extraño y casi sobrenatural interrumpió el bullicio, sumiendo a la sala en silencio. Todos miraron a su alrededor tratando de descubrir el origen de aquel sonido, pero nadie pudo determinar de dónde provenía, hasta que una anciana llamada Brida dio un paso al frente y se dispuso a desvelar el misterio. El sonido provenía, nada más y nada menos, que de la niña que estaba en el vientre de la esposa del artista. Brida, además, predijo algo, dijo que esa niña sería la más hermosa que jamás hubiera existido, con cabellos rojos como el fuego y piel del color de la miel. Sin embargo, también advirtió que sería causa de una gran discordia, que provocaría disputas entre reyes, llevando a que 3 de los más valientes hombres del rey fueran desterrados. Se debatió ampliamente sobre el asunto esa noche, y la mayoría de los hombres coincidieron en que debían matar a la niña al nacer. Sin embargo, el rey, curioso, decidió que se encargaría de ella, la mantendría a salvo y, al cumplir 16 años, se casaría con ella. La niña nació tiempo después y le pusieron el nombre de Deirdre, que en la lengua antigua significa dolor. El rey ordenó que la llevaran a una pequeña casa en el bosque, custodiada por una anciana nodriza, donde podría crecer hasta el día de su boda. Deirdre creció y se convirtió, tal como había profetizado Brida, en una joven más hermosa que nunca se había visto. Además de poseer una gran inteligencia, conocía todos los secretos del bosque. Su voz era dulce y sus dedos ágiles con el arpa. Era una joven feliz, pero la sombra de su matrimonio inminente la entristecía cada vez más con el paso de los años. Un día, sintiéndose especialmente melancólica, Deirdre observaba por la ventana una elevada figura posada sobre la nieve que picoteaba una manzana caída del árbol. Entonces, recordó algo y dijo: «Anoche soñé con un joven de cabellos negros como las alas de ese cuerpo, con la piel blanca como la nieve y los labios rojos como aquella manzana». Con el tiempo, cuando el invierno pasó, Deirdre paseaba por el bosque cuando escuchó una hermosa canción. Siguiendo el origen de aquella voz, se encontró con 3 jóvenes que habían ido de caza. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir que el primero de ellos era el hombre de su sueño? Ese muchacho se llamaba Nois, y se enamoraron al instante. Conscientes del futuro que les esperaba, decidieron huir. Deirdre, Nois y sus 2 hermanos partieron de inmediato para escapar del reino, dirigiéndose en barco al reino vecino, el reino de Alba, actual Escocia. Sin embargo, la desgracia les acechaba, pues dondequiera que intentaran alojarse, los hombres enloquecían por la joven e intentaban matar a los hermanos para apoderarse de ella. Finalmente, se establecieron en una pequeña isla, en una casa de arcilla donde vivieron durante un tiempo felizmente. Sin embargo, con el tiempo, los hombres del rey descubrieron su paradero y el rey decidió tenderles una trampa. Envió un mensajero que les decía que no estaban exiliados, que no habían hecho nada malo y que podían regresar al reino cuando quisieran. Los hermanos se sentían muy melancólicos y extrañaban mucho su hogar, estaban deseosos de volver y por eso hicieron caso y partieron de nuevo rumbo a Irlanda cuando les dijo que tenía el presagio de que todos morirían. Al llegar, se hospedaron en una posada, pero cuando el rey se enteró, envió a sus 100 mejores hombres para pelear contra los hermanos y apoderarse de Deirdre. Sin embargo, los hermanos demostraron gran habilidad y lograron derrotar a los 100 soldados. Entonces, emprendieron la huida campo a través, pero el rey no iba a permitir perder a la joven nuevamente y ordenó que los detuvieran. Un ruido de armas apareció en el prado por el que corrían, un bosque de espinos y matorrales intentaba detener a los fugitivos. Ellos, sin embargo, continuaron corriendo sin disminuir el ritmo. El druida convirtió el prado en un rugiente mar, pero Deirdre y los hermanos no lo dudaron y se lanzaron al agua, empezando a nadar contracorriente sin disminuir el ritmo. Luego, el ruido transformó el rugiente mar en un mar de piedras afiladas. El grupo siguió avanzando, pero poco después, uno de los hermanos de Nois cayó y quedó herido. Nois lo cargó a sus espaldas e intentó seguir corriendo, pero luego vio caer a su otro hermano y morir allí. Al ver caer a sus 2 hermanos, Nois se desmoralizó y entristeció tanto que también perdió el pie y cayó sobre las piedras afiladas. En ese momento, el campo de piedras volvió a ser de hierba. Los hombres del rey encontraron a Deirdre ahí,
sobre el cuerpo de Nois, la apresaron y la llevaron al castillo. Nois y sus hermanos fueron enterrados allí mismo. El rey organizó la boda para el día siguiente y encerró a Deirdre en una celda. Sin embargo, al día siguiente, cuando fueron a buscarla, ya era demasiado tarde, pues Deirdre había muerto de pena. La enterraron en el bosque donde había crecido, pero esa noche, un grupo de desconocidos desenterró el cuerpo y lo llevó a enterrar junto al cuerpo de su amado, y sobre las tumbas colocaron 2 estacas de tejo. Con el tiempo, de esas estacas surgieron 2 enormes espejos que, aunque nacieron a cierta distancia uno del otro, se entrelazaron en el centro formando un solo árbol. Se dice que ese árbol aún existe, a pesar de que hace mucho las lápidas de los amantes se convirtieron en polvo. Esta leyenda narra el origen de una escarpada cordillera que hay en la tierra de Ronsar, en Noruega. Se cuenta que hace mucho tiempo habitaba allí un grupo de trolls que fueron invitados a una boda celebrada al pie de una montaña cercana, bajo una cascada. La noche señalada, todos los trolls acudieron al evento, y tras la ceremonia, comenzó la celebración. Los trolls, relajados y animados, disfrutaron de la fiesta sin preocuparse por la hora. Había abundante comida y ríos de hidromiel para beber, se rieron, comieron, bebieron y pelearon, y mientras tanto, el tiempo pasaba. Al final, cuando quisieron darse cuenta, la noche casi había terminado. Todos los demás comenzaron a regresar a sus cuevas, pero ya era demasiado tarde. En pocos minutos comenzó el amanecer, y con él, llegaron los rayos del sol. En cuanto esos rayos tocaron las pieles de los trolls, se convirtieron en piedra. Se dice que aquella escarpada cordillera no es más que aquellos 3 petrificados por el sol hace muchos siglos, que aún permanecen allí. La siguiente historia se extrae de la menor junto con la mayor, la fuente más importante que nos queda sobre mitología nórdica. Lakinten y su sirviente viajaban cuando llegaron al reino de los gigantes. A lo lejos vieron un castillo tan inmenso que tenían que alzar la vista al cielo para verlo en su totalidad. Se dirigieron hacia allí para descubrir qué podían encontrar. Cuando llegaron a la verja, esta era tan grande que pudieron pasar entre sus barrotes sin dificultad y entraron en el castillo. Allí les aguardaba el rey de los gigantes, quien al verlos exclamó: «¿Sois vosotros esos dioses tan poderosos de los que se habla? No me parecéis gran cosa, así que os reto a que demostréis si realmente tenéis poder». Luego, dio un paso adelante y propuso lo siguiente: «Apostemos lo que queráis a que puedo comer más y más rápido que cualquiera de mis hombres». El rey entonces organizó la competencia y llamó a un hombre suyo llamado. Ambos participantes se situaron en extremos opuestos de una mesa, la cual se llenó de carne asada. Al recibir la señal, comenzaron a comer con avidez. Comieron mucho y rápidamente, y al llegar al centro de la mesa, la cosa parecía empatar, pero uno había consumido la carne y dejado el hueso, mientras que el otro había terminado incluso los platos y la mesa. Así, el rey de los gigantes fue el indiscutido ganador. Entonces, se dirigió al sirviente de Thor y le preguntó: «¿Y tú qué sabes hacer?». El sirviente respondió que podía correr más rápido que cualquier hombre, y pronto se organizó una carrera. El rey eligió a un niño llamado Juguete como su competidor. Cuando dieron la señal, ambos comenzaron a correr, y por desgracia, el sirviente de Thor se quedó atrás, ya que mientras él apenas alcanzaba la mitad del recorrido, Juguete ya había ido y vuelto. Repitieron la carrera 3 veces, pero en ninguna de ellas el sirviente logró acercarse a la victoria. Así que Thor dio un paso al frente y se ofreció para competir, afirmando que ganaría bebiendo contra cualquiera que se le presentara. El rey de los gigantes le acercó un enorme cuerno lleno de hidromiel y dijo que cualquier buen bebedor podría vaciar ese cuerno de un trago, aunque algunos lo logran en 2, sin embargo, si lo vaciaba en 3 tragos, no sería un mal bebedor. Thor observó el cuerno, que era realmente muy grande y largo, pero no se dejó afectar por ello. Lo tomó, inhaló profundamente, se dispuso a vaciarlo de un trago, me miró con todas sus fuerzas y cuando ya no pudo más, lo dejó estar. Sin embargo, al observar el contenido, se dio cuenta de que ni siquiera había bajado un dedo. Muy enfadado, volvió a acercárselo a los labios y esta vez aguantó la respiración todo lo que pudo. Sin embargo, cuando dejó de beber, nuevamente había bajado muy poco el nivel del cuerno. «Guardáis lo mejor para el final», dijo el rey de los gigantes. «Sin duda debéis beber mucho más para que el cuerno baje». Thor intentó por tercera vez, pero aún así no logró nada, el cuerno apenas había bajado 3 dedos. Derrotado, devolvió el cuerno. «¡Qué decepción!», dijo el rey de los gigantes. «A ver si en otro juego más hábil os propongo,
pues que demostréis vuestra fuerza levantando. El gato. Thor se acercó al gato que le señalaba el rey, era sin duda un gato grande, pero nada más que un gato. Así que se dispuso a levantarlo, pensando que le estaban tomando el pelo. Lo intentó por el vientre, pero el gato ni siquiera se movió. Volvió a intentarlo con más fuerza, pero tampoco lo logró, y cuando lo intentó con todas sus fuerzas, el gato apenas levantó una pata. Así que también lo dejó estar, derrotado de nuevo. Vaya, es evidente que vuestra fuerza no es tanta como dicen, dijo el rey de los gigantes. Os propongo un último juego, no creo que ninguno de mis hombres quiera rebajarse a luchar contra vosotros, visto lo visto, pero creo que mi nodriza, la anciana, podrá ofreceros algún desafío. Y entre la sala entró una mujer desdentada, con la espalda encorvada y muy anciana, a la que el rey invitó a luchar. Contra todo pronóstico, Thor arremetió contra ella una y otra vez, pero la anciana era inamovible. Finalmente, de un solo golpe, dejó tumbado en el suelo al rey. Él dio por finalizados los juegos, pero a pesar de eso fue muy hospitalario y les permitió pasar la noche en el castillo. Al día siguiente, los acompañó a las afueras y cuando estuvieron lo suficientemente alejados, dijo el rey de los gigantes, a todos os revelaré la verdad ahora que habéis dejado mi castillo. Habéis mostrado una gran fuerza y destreza, debéis entender lo cerca que estuvisteis de derrotarnos y humillarnos. Debéis saber que fui engañoso, utilizando trampas, y que vosotros no os disteis cuenta de ello en primer lugar, pues aunque hubiéramos comido, jamás podría haber vencido a su rival, Lu, ya que representaba el fuego, y no era más que el propio fuego el que estaba compitiendo contra él. De este modo, nada podría haber hecho vuestro sirviente, quien hizo un gran trabajo compitiendo, pero tampoco tenía posibilidades, dado que su rival no era más que mi propio pensamiento, frente al cual nada físico podría ganar en velocidad. Con respecto al cuerno, lograsteis una gran hazaña, ya que la punta estaba conectada al mar, y no fue otra cosa que el mar lo que hicisteis descender 3 dedos. En cuanto al gato, realizasteis otra gran proeza, puesto que no era más que la serpiente del mar, el enorme monstruo que rodea el mundo, y vosotros pudisteis levantarlo. Nadie más que vosotros podría haber realizado esta tarea y que se puede decir de vuestra lucha, pues él no era nada más que la vejez, y nunca ha existido ni existirá en este mundo alguien que pueda resistirla. Y ahora, id de mi reino y nunca volváis, pues debo advertiros que la fuerza de uno y las artimañas del otro nos mantienen en igualdad, y nada podríamos hacer uno contra el otro. Esto enfureció mucho y trató de golpear con su martillo al rey de los gigantes, pero este ya había desaparecido. Corrieron de regreso al castillo para confrontarlo, pero no lograron encontrarlo, había desaparecido. Así, sin poder hacer nada, los tres continuaron su viaje. La siguiente historia cuenta una antigua leyenda de Dinamarca, que trata sobre un rey que amaba a su hija más que a nada en el mundo, tanto fue así que cuando la pequeña falleció el rey se negó a entregarla, la hizo embalsamar y preparó una gran habitación junto a la suya para poder verla todos los días. Se dice que el rey la visitaba todas las noches antes de dormir y, cuando viajaba, hacía que llevaran su cuerpo con él, sin importar lo largo y tortuoso que fuera el camino. Los sirvientes comenzaron a estar un poco cansados de esta situación, ya que no entendían la causa de una obsesión tan enfermiza en el rey. Algunos incluso pensaron que había perdido la razón, sin embargo, uno de los sirvientes empezó a sospechar algo, pues había notado que la pequeña aportaba un anillo que su madre, la reina, le había regalado antes de morir. Comenzó a sospechar que ese anillo podría ser la causa de la obsesión del rey. Una noche, tomó el anillo de la pequeña y se lo guardó. Al día siguiente, cuando el rey se levantó, preguntó sorprendido porque aún no se había dado sepultura a la pequeña. Esto me entristece mucho, pero hay que devolver a la tierra lo que es de la tierra, no podemos quedarnos. De pronto, se preparó el entierro y dieron sepultura a la pequeña. Ese mismo día, el rey comenzó a notar que uno de sus sirvientes le causaba más simpatía de lo habitual. Tanto fue así que empezó a hablar más con él, lo fue ascendiendo de rango e incluso llegaron a comer en la misma mesa, ya que el rey le consideraba su amigo. Los otros sirvientes estaban muy extrañados, pues sabían que no era por méritos propios que él estaba allí. El sirviente, por su parte, se sentía muy culpable, ya que sabía que el origen de tanto afecto no era otro que el anillo. Por eso, una noche se dirigió a un lago cercano y arrojó allí el anillo para liberarse de su culpa. Fue entonces cuando el rey comenzó a desarrollar un gran amor por ese lugar, incluso construyó una fortaleza allí para estar siempre junto al lago.
tanto amaba ese sitio que un día dijo que renunciaría a su trono porque no quería otra cosa que estar en ese lago, y esas fueron las palabras que provocaron su castigo, ya que Sodi no las había escuchado y esto lo enfureció. Condenó al rey a que su alma jamás encontrara descanso, obligándolo a vagar por esos lugares entre las sombras de la noche eternamente. Se dice que aún hay noches en las que se pueden escuchar los cascos de su caballo en medio de un clamor infernal, y también se cuenta que en ocasiones es posible vislumbrar una figura en la fortaleza del islote en el centro del lago. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. A mí me fascinan las leyendas y conozco muchas. Si desean que realice más vídeos de este tipo, por favor háganmelo saber en los comentarios. Tengo redes sociales que les dejo aquí, y si aún no lo han hecho, los animo a dar like y suscribirse al canal para disfrutar de más vídeos interesantes en el futuro. Nos vemos pronto. Un abrazo y hasta luego.